Una muerte anunciada es un informe publicado por el Comité de Abogados de Derechos Humanos en 1993, el cual fue redactado por Martha Doggett, exdirectora de la División de las Américas del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas. Dicho informe está basado en la manera en cómo se llevaron a cabo los procedimientos de investigación y juzgamiento ante el Juzgado Cuarto de lo Penal en el caso de la masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras. El Comité de Abogados actuó como asesor legal de los jesuitas en el caso. Uno de los aspectos importantes de este informe es el atento estudio que el comité realizó al sistema judicial salvadoreño durante la investigación y el juicio de los pocos procesados en el caso de la masacre de los jesuitas. Desde ese orden de ideas, este video pretende exponer los abusos de poder que efectuaron los jerarcas de la cúpula de poder político y militar en esos días para distorsionar e impedir que se hiciera justicia. Los invito a explorar esta interesante historia. Comencemos. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un pelotón del batallón Atlacac irrumpió violentamente en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. En la operación, los soldados asesinaron a 6 jesuitas y 2 mujeres. Los asesinatos se ejecutaron mientras se desarrollaba una feroz ofensiva urbana lanzada el 11 de noviembre de ese año por la guerrilla izquierdista del FMLN. Es importante relacionar que durante la guerra civil para los altos mandos militares, la UCA era considerada un centro logístico de la subversión y los jesuitas eran señalados de ser agentes del Kremlin. Por lo que la operación para ejecutar a los jesuitas fue planeada con suficiente antelación, ya que mientras se desarrollaba la ofensiva guerrillera, iniciaron una campaña de amenazas por medio de una radio bajo el control de la Fuerza Armada. Asimismo, 3 días antes de los asesinatos, soldados del ejército efectuaron un cateo en el centro Monseñor Romero al interior de la UCA. En ese entonces, el Estado Mayor de la Fuerza Armada era dirigido por el general Humberto Larios, coronel René Emilio Ponce, el general Juan Rafael Bustillo, el coronel Juan Orlando Cepeda, el coronel Inocente Orlando Montano, el coronel Francisco Elena Fuentes y el general Gilberto Rubio Rubio, entre otros, siendo el presidente de la República Alfredo Cristiano Bulcar, quienes, según la investigación, dieron la orden al coronel Guillermo Alfredo Benavides para ejecutar los crímenes. Dicha decisión fue tomada el día 15 de noviembre de 1989, ya que para la operación se dispuso la utilización de una unidad del batallón Atlacac. Por estos hechos, 13 militares tienen orden de captura de Interpol girada por la Audiencia Nacional de España en el 2011, los cuales nunca fueron extraditados a pesar incluso de que algunos han confesado haber participado en el crimen. Además, el 3 de febrero del 2024, por esos hechos, el ex coronel Inocente Orlando Montano fue condenado a 133 años, 4 meses y 5 días de prisión por el Tribunal Supremo de España. La importancia del informe del Comité de Abogados redactado por Martha Doggett sobre la masacre de los jesuitas se sustenta en el minucioso seguimiento que dieron a la investigación hasta la judicialización y enjuiciamiento de los pocos implicados que fueron acusados, condenados y posteriormente amnistiados en El Salvador. Según el informe, después de ejecutada la masacre en noviembre de 1989, la institución encargada de llevar a cabo la investigación fue la desaparecida Comisión de Investigación de Hechos Delictivos CID, la cual fue creada en 1985 por los Estados Unidos de América y su personal fue entrenado por el FBI. La CID era dirigida por un teniente coronel del ejército cuando se dio la masacre. El informe sostiene que la investigación de la CID fue defectuosa desde el principio, ya que los detectives, cuando estaba a la escena, llegaron muchas horas después de los asesinatos. Su presencia se estima entre 9 y 10 de la mañana. Al llegar ni siquiera acordonaron la escena del crimen y su proceso de recolección no fue completo y exhaustivo, y algunos elementos de prueba fueron ignorados. La CID no tomó declaración a los militares que estaban
rodeando la UCA. Además, evitó en sus informes iniciales mencionar al batallón Atlacat. El personal de la CID mantenía una ambivalencia al decir que los sospechosos podían ser los militares, el FMLN o un escuadrón de la muerte. El encubrimiento era tan evidente que al momento de rendir declaración, el jefe de la CID, teniente coronel Manuel Antonio Rivas, ante el juez cuarto de lo penal, al ser preguntado sobre por qué no había interrogado inmediatamente al coronel Benavides sobre los hechos, este respondió que no había indicios de que los hombres bajo su mando fueran autores del crimen. Lo anterior, a pesar que Benavides era el jefe militar de los soldados que protegían los centros claves de mando militar y la UCA estaba en la zona en la madrugada de los asesinatos. Benavides posteriormente fue juzgado y condenado por el hecho. El informe deja constancia que durante las diligencias periciales había expertos norteamericanos observando los procedimientos. Estos expertos fueron traídos expresamente por la Embajada de Estados Unidos de América. Lo anterior deja en claro que la presión de la Embajada norteamericana sirvió en alguna manera para que los elementos demostrativos fueran debidamente orientados y concatenados, y de esa manera se construyera el perfil de los actores directos del hecho, no así de los intelectuales, ya que estos desde la embajada se trató de ocultar. La presión internacional en el caso era evidente, y como consecuencia de los asesinatos, el congresista por el estado de Massachusetts, Joe Moakley, organizó un grupo de trabajo especial para investigar el crimen y exponer a los responsables. La comisión viajó en agosto de 1990 a El Salvador haciendo una investigación minuciosa. El informe de la comisión Moakley presentó evidencias importantes sobre la manera en cómo se llevó a cabo la masacre desde los niveles más altos del ejército. Más bien puso en evidencia la participación del alto mando. Es por eso que el informe redactado por Martha Doggett tiene variadas citas del informe Moakley. Es de agregar que el informe Moakley no involucra al entonces presidente Alfredo Cristiani, situación que cambió hasta el año 2022, el cual fue acusado por el delito de omisión y encubrimiento y tiene órdenes vigentes de captura hasta ahora giradas por un tribunal salvadoreño. El capítulo cuarto del informe de la Comisión de Abogados redactado por Doggett se titula El agujero negro. Entre otros temas, se aborda la creación por parte del gobierno de la Comisión Especial de Honor. Su formación la anunció el presidente Cristiani el 7 de enero de 1990 a través de la radio y la televisión. La misteriosa Comisión de Honor estuvo integrada por 7 miembros, 5 de estos eran militares de alto rango y 2 abogados. De estos 2 abogados, el que más resaltaba fue Rodolfo Antonio Parker Soto. Su participación en medios era muy histriónica y evidentemente trataba de encubrir a los autores intelectuales. La Comisión de la Verdad no realizó ningún tipo de actividad investigativa y su papel más importante fue entorpecer el esclarecimiento de los hechos, ya que su objetivo primordial era reducir el número de los sospechosos, y su actividad más importante se redujo a entrevistar de manera aleatoria a una treintena de soldados del batallón Atlacat. Una de las develaciones que realizó el testigo Yussi René Mendoza Vallecillos en el juicio celebrado en Madrid, España, en junio del 2020, en el que se condenó al coronel Inocente Montano, deja en claro las intenciones perversas de los miembros de la Comisión de Honor. Mendoza en su declaración sostiene lo siguiente. Pasan quizá como 5 días hasta que me toman la declaración extrajudicial por los miembros de la Comisión de Hechos Delictivos. ¿Recibe usted algún tipo de consigna sobre lo que debe declarar o a quién debe implicar o a quién no debe implicar en estos hechos? ¿O hasta qué punto puede contar? Hasta ese momento no, pero cuando yo rindo mi declaración extrajudicial me dicen que es la declaración extrajudicial que voy a pasar como acusado, y un miembro de la Comisión de Hechos Delictivos empieza a tomar mi declaración.
Yo empiezo a narrar los hechos tal como se los había narrado a la Comisión de Honor y como los he narrado acá, pero de repente llega un abogado, el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos, y pregunta y como que pone atención a lo que yo estaba diciendo y dice, a lo que estaba declarando. Y dice, no, eso no puede ser así, esas declaraciones no pueden ir así. Y hace que el que estaba escribiendo, tomando nota en la máquina, que saque el papel, saca la hoja y lo empieza a leer. Y me dice, no puedes declarar eso, no tienes que mencionar a ninguna persona del alto mando, no tienes que mencionar que Benavides dijo que tenían órdenes del alto mando, no puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o los miembros del batallón Atlacac. Y toma la hoja y la rompe y le dice, comienza de nuevo. Empieza a tomarle la declaración de nuevo y recuerda, no tienes que mencionar nada de lo que Benavides dijo de la reunión del alto mando o que había recibido la orden del alto mando. Vallecillos fue uno de los oficiales de la escuela militar que acompañó a unos 40 soldados del batallón Atlacac durante la misión para perpetuar la masacre en la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989. Sobre la comisión de honor, el congresista Mockley llegó a la conclusión que no existía ningún tipo de datos sobre los procedimientos de tal comisión, y en el informe que presentaron solamente constaba de 7 páginas y 2 anexos, y en el que no se arrojaba nueva luz ni tampoco se estableció cómo llegaron a las conclusiones o de cómo obtuvieron la información. Otro elemento que es abordado de manera amplia en el informe de la Comisión de Abogados fue el juzgamiento del caso. En el sistema penal salvadoreño, en 1989, los jueces de lo penal ejercían directamente la dirección de la investigación. A esa fase en ese viejo sistema se le llamaba sumario o instrucción. En esa fase o periodo, la Fiscalía General fungía como un simple acusador que no tenía ninguna injerencia en la investigación, a diferencia de hoy en día que la Fiscalía pues le corresponde llevar la dirección de la investigación y presentar los casos ante el juez competente. Por otra parte, en ese viejo sistema, el mismo juez que dirigía la investigación dentro del periodo de instrucción pasaba después al juzgamiento y determinación de la pena. Prácticamente toda la actividad de investigación y procesal la asumía el juez, con la policía como auxiliar en la investigación. Y las vistas públicas se basaban en valorar la compilación de declaraciones, pericias, concentradas en documentos, ya que en ese tiempo no había desfile de testigos y peritos. Las anteriores facultades en ese caso no sirvieron de nada, pues el juez cuarto de lo penal, doctor Ricardo Alberto Zamora, se enfrentó a una realidad sombría en el caso, ya que el alto mando de la Fuerza Armada seleccionó a los que habían de ser acusados de los asesinatos de los jesuitas y sus ayudantes. Según el informe, ese conciliábulo se confeccionó en la CID y la Comisión de Honor. De esa manera, en el proceso solamente se llevaron y se condenaron a 8 acusados que posteriormente fueron amnistiados. Por otra parte, el ocultamiento y destrucción de pruebas ejecutados por el alto mando fue una constante durante todo el juicio. Y no se puede dejar de mencionar la doble moral del gobierno de Estados Unidos en el caso. Sobre este aspecto, en el capítulo 10 del informe denominado como Los mensajes dobles de Washington, se establece que a lo largo de todo el juicio, algunos funcionarios importantes estadounidenses mantuvieron una actuación ambivalente e incluso varios departamentos del gobierno estadounidense actuaron o se contrapusieron a otros. Esto demuestra el interés de algunos organismos de ese país para proteger a los asesinos intelectuales. Después de haberse realizado ese juicio, el alto mando creyó haber cerrado ese molesto asunto
que no pudo develar la verdad completa y hacer justicia a las víctimas. Pero el tiempo ha hecho el ajuste de cada cosa y la verdad ha venido emergiendo desde la oscura impunidad. Hoy en día en El Salvador se está llevando a cabo un nuevo juicio, pero ahora es contra los actores intelectuales y el juez de la causa ha librado órdenes de captura contra el expresidente Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker, ambos prófugos de la justicia. El 3 de febrero del 2024, el ex coronel Inocente Orlando Montano fue condenado a más de 133 años por el Tribunal Supremo de España. La masacre de los jesuitas y sus dos colaboradoras a través del tiempo logró construir una nueva conciencia para el debido juzgamiento de este terrible hecho. Y nuestro pueblo sigue esperando también justicia por sus miles de asesinados y desaparecidos durante el conflicto armado. Hola, soy Sergio Flores. Si te ha gustado este contenido, te pido que te suscribas al canal para seguir compartiendo libros e historias. Muchas gracias y hasta la próxima.